Jesucristo. Quiero serle fiel. Así como están, preciosos hermanos, les invito a que abran sus escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer los 6 primeros versos. Efesios capítulo 4, de los versos 1 al 6. Amén, hermanos. Muy bien, así dice la bendita palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, qué privilegio, qué honor, Señor, que nos concedas la vida para todavía venir a tu casa, Señor. Me siento muy honrado que nos permitas empezar el año con un servicio. Podríamos estar descansando, pero aquí estamos, Señor, en la línea del deber, para adorarte, para honrarte, para expresar el amor que tenemos por ti. Señor, ayúdanos. Permite que podamos empezar de nuevo. Permite que podamos tomar esta nueva oportunidad para escribir nuestra historia de amor. Por favor, bendice la lectura de la escritura que he leído y esta escuela dominical que tiene como propósito afirmar, reafirmar, confirmar la fe de los santos. En el nombre de Jesucristo así te lo pido, Señor. Amén. Si fuera tan amable, antes de sentarse, saludar a su hermano, a su hermana, dígale: Dios te bendiga, qué bueno verte. Tomen sus lugares, preciosos hermanos. Muy buenos días. Les saludamos en esta mañana a cada uno de ustedes en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente es un grande placer estar en esta mañana en este lugar. Entiendo que la mayoría se ha acostado tarde para recibir el año. Qué bueno que Dios nos permita iniciar un nuevo año. Y yo agradezco a Jesucristo y ahora a usted por hacer el esfuerzo de venir a la casa del Señor. Al mirar a Martín, a su esposa, a la hermana Norma, a Valentina, me imagino lo feliz que se siente la hermana Fiorella, ¿no? Gracias por venir, hermanas. Estaba platicando con la hermana a través de el internet y le decía qué bueno sería, hermana Norma, empezar el año con pie derecho, alabando al Señor Jesucristo. Tenemos que entender que la vida es así. Es un terminar y un volver a empezar. La misma vida que llevamos siempre nos está enseñando. Todos los días nacemos y todos los días morimos. Nos levantamos y en la noche
dormimos. Al día siguiente, por la gracia del Señor, se abren nuevamente nuestros ojos y tenemos una nueva oportunidad para vivir. Amén, hermanos. Entonces, tomemos este nuevo año como una nueva oportunidad de parte de Dios. Jamás en mi vida pensé llegar al 2017. En mis años de niño, y estoy hablando por los 74, yo estaba convencido a mis 6 años o más que el fin del mundo estaba ya a la mano. Cuando en mi mente de párvulo, niño, infante, imaginaba los años 90, los años 2000, yo entraba en una especie de pánico. Yo no podía, hasta ahora entro en una sensación que no se puede describir. Le doy gracias a Jesucristo porque Él todo lo sabe. Él es un ser que todo lo sabe. Él sabía cómo se iban a presentar las cosas. Él sabía que nos íbamos a perder. Y Él sabía la forma en que Él nos iba a rescatar. No existiendo otra manera por la cual el hombre pueda ser salvo, Dios nos salvó por medio de la palabra. ¿Y qué era Jesús? La palabra. ¿Qué es Jesús? La palabra. La única manera de recibir a Jesús es recibiendo la palabra. Amén, hermanos. Nuestro hermano Teodoro, muy felices de mirarlo y ver cómo de a pocos el Señor está restableciendo su salud. Él solo tiene que ser paciente. Nuestra amada hermana Marcelina Quispe Huaycho, su hermana mayor, nos honra en esta mañana con su presencia, y yo quisiera junto con ustedes regalarle un fuerte aplauso. A lo largo de nuestro recorrer en el mensaje, que ya son 36 años, hemos mirado tantos corredores. Hoy, después de una carrera de 36 años, he visto que muchos se han quedado en el camino, pero veo con gozo que muchos todavía continúan la carrera. Tan importante como empezar es terminar. Amén, hermanos. Yo empecé esta carrera por la gracia de Dios el año 78. Le doy gracias a Jesucristo por todavía continuarla, más allá de nuestras luchas, nuestras pruebas y nuestras fallas. En esta mañana quiero aprovechar el tiempo para hablarles acerca de un tema que considero que es fundamental. Jamás en mi vida yo hubiera pensado que este pensamiento se hubiera introducido en las esferas de Malaquías 4:5. No digan amén todavía, no saben de qué voy a hablar, por favor. Y voy a decirles cuál es el espíritu que se ha metido. Resulta que hay un grupo o un pensamiento que dice que Jesús no es Dios. Y ya no estamos hablando de la doctrina de los testigos de Jehová. Estamos hablando de Malaquías 4:5. Desde que tuve contacto con las escrituras, y eso es a partir del año 78, y desde que tuve el honor, el privilegio de aceptar en mi mente y en mi corazón este mensaje, siempre tuve claro que Dios es uno. Pensé que la confusión en cuanto a la persona de Jesús o a la persona de Dios solamente se daba fuera del mensaje. Pensé que los más acérrimos defensores
de que Jesús no es Dios eran nuestros hermanos testigos de Jehová. Ahora me he dado cuenta que ese espíritu se ha metido al mensaje. Muy bien, dice que Dios no es Dios de confusión. Y el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Una hermana escribió y dijo: Señor, ayúdame. Abre mi entendimiento para comprender las escrituras. Déjeme decirle que Dios tiene una manera de hacernos entender las escrituras. Y el eunuco le dijo a Felipe, cuando Felipe le lanzó la pregunta. Felipe era un desconocido para él, estaba a la mitad del camino y Felipe dijo: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco respondió en automático: ¿cómo? ¿Cómo puedo entender? ¿Cómo puedo comprender si no hay quien me enseñe? Amén. O sea, necesitamos que se nos enseñe. Amén, hermanos. Y en esta mañana voy a hablarles acerca de el círculo de la profecía. Es algo que yo lo leí el año 1980, es lo primero que llegó a mis manos. ¿Qué edad tienes, hijo? 12 años. A los 12 años yo era ya un acérrimo defensor del mensaje de la hora. Cuando tenía 14 años, ya 2 años de el año que murió mi papá, me vi forzado a trabajar. Empecé en la construcción, pero uno de los trabajos que yo desempeñé era de vendedor de productos naturales. De tal manera que yo me vestía, siendo niño, bien a la corbata y vencía mi propia timidez, porque creo que soy más tímido que Josué Runco. Josué tiene problemas para empezar a hablar y también para dejar de hablar. Cuando habla, ay hermanos, es difícil que pare. Y qué bueno es eso, amén, hermanos. Pero mi problema era vencer la timidez. De tal manera que iba oficina tras oficina ofreciendo productos naturales. Y los productos eran del Colegio Adventista del Perú, Productos Unión. En una ocasión vi a uno de los diáconos de nuestra iglesia, un hombre muy firme, muy respetable, muy conocedor de las escrituras. Él fue el que me introdujo en el mundo de los negocios. Yo iba cargando mis maletas con productos naturales y vi a mi hermano predicándole a un doctor testigo de Jehová. Miré con horror cómo este doctor lo vapuleaba con las escrituras. Lo vapuleaba, lo estaba destrozando a mi diácono. Y yo, siendo pequeño como hasta ahora, trataba de decir: hermano, ¿puedo hablar? Y el hermano diácono del mensaje me decía: cállate, mocoso. Me habrá dicho como 6 veces: cállate. Pero a la 7ª recibí un poco de revelación y me dijo: ¿qué quieres decirme? Déjame hablar. Y empecé a hablar. Y este doctor se quedó completamente mudo. El problema no está en las escrituras. El problema está en la manera que miramos las escrituras. Porque Dios no se contradice jamás. La única manera que yo puedo entender a Dios es entendiéndome a mí mismo. Porque yo soy imagen y semejanza de Dios. Ahora, como dije el día miércoles, cuando hablo de mi persona, no estoy hablando de mi persona. Yo quiero que usted piense en usted. Repitan conmigo, por favor. Yo soy imagen y semejanza de Dios. Amén o no amén. Bueno, creo que esa palabra vertida ahora por sus labios
debería de terminar con cualquier confusión, porque me he encontrado con eruditos del mensaje, conocedores, como dice el hermano Policarpo, exégetas. Un exégeta es un profundo conocedor de las escrituras. Me he encontrado con ellos y me dicen, ¿cómo ves este punto? Bueno, es sencillo para mí. La única manera de yo entender esto es entendiéndome a mí mismo. ¿Cuántas naturalezas hay dentro de mí? Yo soy un cuerpo. Yo soy espíritu y soy alma. Solo usted ve la casa donde vivo. Usted jamás pudo ver mis otras dos naturalezas, pero están dentro de mí. Amén, hermanos. Sabemos que Dios tiene un alma. ¿Cuántos saben eso? Amén o no amén. Sabemos que Dios es espíritu. ¿Cuántos saben eso? Y sabemos que Dios tiene un cuerpo. Amén o no amén. Muy bien. Voy a darme el trabajo, con el favor de Dios, de reproducir para ustedes y entregárselos la próxima semana a cada uno de ustedes lo que llegó a mis manos el año 80, y posible algunos de ustedes ya lo vieron. Le voy a pedir al hermano que lo coloque en la pizarra. Muy bien. Esto es lo que llegó a mis manos. Le pedí al hermano que me deje vacío todos los recuadros. Para llenarlo poco a poco con usted. Por ejemplo, observemos, dice, Jesús es Dios. Aquí están 7 escrituras para probar que Él es Dios. Amén. Hermano Escabarrosi, ¿Jesús es Dios? Sí, Señor, Jesús es Dios. Pruébamelo. Dice la Biblia, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, antiguamente cuando se hacía un trato, se llamaba un testigo, era un confiable, no era un cualquiera. Y ellos hacían trato de palabra, no firmaban. Y ahí estaba el testigo. Y dice la Biblia, para que por boca de 2 o 3 conste toda palabra. Bueno, acá hay 7 testigos. Isaías 7:14. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Bueno, en lo que respecta a mí, agarrándome solo de esa escritura, yo ya estoy tranquilo. Porque el niño que iba a nacer iba a llevar el principado sobre su hombro. Iba a ser consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Todos sabemos de quién está hablando esta escritura. Hermana Dayan, ¿de quién está hablando esta escritura? No quiero que nadie repita. Hermana Dayan, hermana Alicia. Muy bien, es mi culpa. Reconozco que soy culpable. Hermana Marisa, ¿de quién habla Isaías 9:6? Soy culpable. Hermana Marta, ¿de quién está hablando? De Jesús. Amén. Muy bien, pero soy culpable. Porque a veces pienso que ya lo saben. Y ese es un error mío. Oren para corregirlo. Entonces me voy a dar el trabajo de empezar de abajo nuevamente con ustedes para volver a aprender. Vamos a releer, vamos a repasar, vamos a reafirmar, vamos a reconfirmar. Porque me alarma mirar en ocasiones
nuestro desconocimiento. Amén. Jesús es Dios. Amén o no amén. Pero también era un hombre. Y ahí es donde la gente tropieza. Ahí es donde Satanás tropezó, porque él tropezó. Por más de 30 años Dios se perdió. ¿Cuántos sabían que Dios se perdió? ¿Alguna vez se le perdió un hijo? Conozco gente traumada porque estaban por algún lugar y de un momento a otro desapareció su hijo y hasta hoy no lo encuentran. Y llevan 20, 25 años preguntándose: ¿dónde está mi niño? ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi hijo? Y lo que más les atormenta es no saber qué es de él. Descansarían más al saber que está muerto. Bueno, Dios se perdió. Los ángeles lo buscaron en el cielo y no lo encontraron. El diablo buscó a Dios y no lo encontró. Se preocupó y dijo a sus demonios: miren demonios, vamos a abandonar todo y nos vamos a dedicar a buscar a Dios. Y empezó la grande búsqueda. 30 años buscando a Dios. ¿Dónde se metió? ¿Y ahora dónde se fue? ¿Dónde está? ¿Qué había pasado? Se había escondido. ¿Dónde se había escondido? En un cuerpo de carne. En simplicidad. Se había escondido en una célula de sangre y se había introducido a la mente, al corazón y al vientre de una virgen. Amén, hermanos. Dios es espíritu. Amén o no amén. O sea, Dios es espíritu. San Juan capítulo 4. Dios se hizo hombre. Jesús es Dios. Escrituras. Y solamente hay un Dios. ¿Cuántos dioses hay? Bueno, hablando de la deidad suprema. Porque si lo habláramos de una manera más simple, bueno, yo diría que hay más dioses. Porque dice la Biblia en el libro de los Salmos: porque Dios habita en la congregación de los dioses. Bueno, ¿qué era el hombre en su condición perfecta? Un pequeño Dios. Pero no estamos hablando de esas divinidades. Estamos hablando de la suprema deidad. Y solo hay un Dios. Amén, hermanos. Y ahí están las escrituras, Deuteronomio capítulo 6. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová dos es. Jehová es tres. Uno es. Amén o no amén. Ahí están las escrituras. Y por ejemplo, algo que a mí me emocionó de niño, porque esto aún conservo la cartulina. Me voy a dar el trabajo de buscarla. Voy a pedirle al hermano que se dé la labor de colocar para que cuando llegue a las manos de usted esté totalmente entendible. Pero aquí dice: Dios es el creador. ¿O no es el creador? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, mi pregunta: ¿quién es el creador? ¿Quién es? No, da en el clavo, hijo. Es Dios, estoy hablando de Dios. Amén o no amén. Pero ¿quién es Dios? Dios es el creador. Pero cuando nos vamos al libro de Colosenses, San Pablo empieza a escribir a los colosos de Colosenses y empieza a hablarles de Jesús. Y cuando les empezó a hablar de Jesús, les dijo: por él
fueron creadas todas las cosas. Amén, hermanos. Voy a buscar algunas escrituras. ¿Cuántos están contentos, hermanos? San Juan capítulo 1. En el principio era el verbo. Bueno, pues esta es una escritura favorita para mí. Porque en el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Amén o no amén. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando? Del verbo. Y el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Amén o no amén. Entonces, dice, Dios es el creador. Y ahí hay una escritura donde dice que Jehová es el creador. Y aquí dice, Jesús es el creador. Y aquí hay una escritura que nos dice que Jesús es el creador. Bueno, voy a darle las escrituras así rápido, ¿y hermanos? A ver, usted, por eso es que yo les pedí que traigan lapicero y cuaderno para que puedan apuntar. Si usted se da cuenta, cuando usted predica, yo apunto, hermanos. Porque aprendí de un maestro llamado Carlos Eduardo Viveras Peña. Este maestro me dijo a mí, el que escribe, lee 2 veces. Increíble, el que escribe, lee 2 veces. Amén, hermanos. Muy bien, Dios es el creador. Y nos da algunas escrituras. Génesis 1:1. Génesis 2:7. Job 33:4. Salmos 33:6. Salmos 104:30. Isaías 40:28. Isaías 44:24. Isaías 45. Mateo 2:1. ¿Cuántos me escucharon? Yo sé que estas cosas dan sueño. Es normal. No me asusta. Porque el hermano Van dice que la enseñanza da sueño. Pero si se duerme por la enseñanza está bien. Ahora, si se duerme porque no durmió, ya ese es un problemita. Amén, hermanos. Ahora, Jesús es el creador. Juan 1:10. Primera de Corintios 8:6. Efesios 3:9. Colosenses capítulo 1 del 12 al 17. Hebreos 18:12. No, Hebreos 1 del 8 al 12. Apocalipsis 4:8. Y hay más escrituras. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie para que no se duerman, por favor. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando hasta este momento? Amén, hermanos. Como dije el día viernes y está grabado, jamás hacemos una pregunta para que alguien se sienta mal, para disminuir, para rebajar o para decir que no sabe. Queremos aprender todos. Amén, hermanos. Esta es una escuela dominical y tenemos que aprender. Tomen sus lugares. Por ejemplo, acá dice, Jesús viene. ¿A quién estamos esperando, hermanos? A Jesús. ¿Amén o no amén? Bueno, ¿cuántos están casados con Jesús?
Bueno, perdóneme, yo no estoy de novia. Y yo ya me casé. ¿No ven mi anillo? Y ya soy la señora Jesús. Pero ¿cómo es que me casé? Por la palabra. Tomé la palabra de Él. Pero todavía no lo he visto. Estamos esperando la eminente venida de Cristo. Amén o no amén. Entonces dice, Jesús viene, Dios viene. Jesús es la roca, Dios es la roca. Jesús el primero y el último, Dios el primero y el último. Jesús el yo soy, Dios el yo soy. Jesús es el rey, Dios es el rey. Jesús es el pastor, Dios es mi pastor. Jesús redentor y salvador, Dios redentor y salvador. Jesús el creador, Dios el creador, un solo Dios. Y es la escritura que hemos leído. Y voy a leerla y meditar por unos minutos con usted. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, ¿qué es lo que tenemos que ser nosotros? Un cuerpo y un solo espíritu. Amén. Está hablando de un mismo sentir. Muy bien. ¿El esposo y la esposa son dos o son uno? ¿Amén o no amén? Muy bien. Ven, hermano Dios. Voy a jugar con su mente. Él es mi esposa. Está más grande que yo. Ponte aquí, mijo. Él es mi esposa. ¿A cuántos ven? ¿A cuántos ven? Hermana Nancy, ¿a cuántos ve? Discúlpeme. ¿Y cómo dicen que es uno? Muy amable. Pero sí, son uno. ¿Cuándo es que somos uno? Y aquí está la respuesta. Un cuerpo y un espíritu. Podemos ser uno cuando nos ponemos de acuerdo. ¿Amén o no amén? Cuando tenemos un mismo motivo, un mismo objetivo. Cuando jalamos para el mismo lugar. Cuando decidimos ya no contradecirnos. Porque ¿qué es en ocasiones el matrimonio? Una guerra de contradicciones. Y ese es el espíritu de la edad. No me sorprende. Se ha perdido ya la sumisión. Se ha perdido el respeto por la autoridad. Muy bien. Hermana Marilyn Ampuero, ¿cuántas cabezas hay en el hogar? ¿Perdón? Hermana, que lo escuchen los demás. Una sola cabeza. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén o no amén. Bueno, estamos hablando de la unidad de Dios. Y la única manera de entender a Dios es entendiéndome a mí mismo. La única manera de entender a Dios es entendiendo mi propio hogar. Entonces la raíz de los problemas en el hogar es cuando nos salimos de nuestra posición. ¿Usted sabía que no existe la manera que un hombre y una mujer peleen? ¿Y sabe cuándo salen las peleas? Cuando alguien sale de su posición. ¿Por qué empezó el conflicto en el cielo? Hermano Fidencio, hermana Alicia.
porque alguien se salió de su posición y no fue Dios. ¿Por qué empezó el conflicto en el huerto del Edén? Porque alguien se salió de su posición. ¿Amén o no amén? ¿Cuándo empiezan los problemas? Cuando alguien se sale de su posición. Un señor. ¿Cuántos señores? ¿Cuántos señores hay? Un señor. Una fe. ¿Cómo es eso que una fe, hermanos Cabarrossi? Bueno, fe es revelación. Y solo hay una revelación, y es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Amén o no amén? No hay dos, solo hay una. Y si solo hay una revelación, ¿por qué hay tanta denominación? Por la mala interpretación, por la mala colocación de las escrituras, por maestros falsos. Pero hay un Señor, hay una fe y hay un bautismo. ¿Cuántos bautismos hay? ¿Amén o no amén? Bueno, tengo el honor de que mi mamá me bautizó en la iglesia católica. Claro, no me consultó. Como dice Ricardo Arjona, no me pidió permiso. Pero me llevó a la iglesia. Hizo que me roceen agüita en mi cabeza. Y después dijeron: te bautizo en el nombre del Padre, del Filio y Espíritu Santo. ¿Es correcto, hermana Tere? En latín. Años después, tuvimos acceso a la fe, que es la revelación de Jesucristo, y nos dimos cuenta que habíamos sido bautizados en el bautismo incorrecto. Y hay un conflicto hoy religioso. El hombre hace pelear a Mateo 28:19 con Hechos 2:38. Y he visto a grandes predicadores decir que Mateo 28:19 es el bautismo dado a los gentiles y Hechos 2:38 para los judíos. Y aunque parece que fuera correcto, eso contraviene las escrituras, porque hay un solo bautismo. ¿Amén o no amén? Hay otro grupo que dice así: mira, si yo me voy a quedar con la palabra de alguien, me quedo con lo que dijo Jesús. Si tengo que escoger entre Jesús y Pedro, bueno, me quedo con Jesús. Parece que fuera también bonito, pero no cuadra. No cuadra. Porque Jesús se fue, pero al mismo tiempo regresó y se derramó en Pentecostés. Y el mismo Jesús que dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándoos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es el mismo Jesús que dijo: asentaos en Jerusalén y no os mováis hasta que seáis embestidos del poder de lo alto. Hicieron exactamente lo que Jesús les dijo. Se asentaron en Jerusalén. Esperaron, se pusieron de acuerdo, arreglaron sus diferencias. Y descendió el poder de lo alto. Y empezaron a hablar lenguas extrañas, pero lenguas que se entendían. Y dice la Biblia que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó en medio de ellos. Ahí estaba Pedro. Él era un doctor. Y ahí estaban los enfermos. Y cuando Pedro empezó a decir: a este Jesús que vosotros crucificasteis,
Dios ha hecho Señor y Cristo. Cuando estos judíos ortodoxos escucharon el sermón de Pedro, sus ojos se abrieron. Miraron sus manos y de un momento a otro miraron sangre. No era la sangre de animales, ahora era la sangre de un hombre inocente. Y sintiéndose totalmente perdidos, gritaron: hermanos, ¿y ahora qué podemos hacer? Y ahí estaba Pedro, hermanos. Él había recibido las llaves. Él había recibido la revelación. Él había recibido la fe perfecta y la fe correcta. Y allí en Hechos 2:38, Él reveló el secreto. Esa fórmula que Dios había establecido en Mateo 28:19, porque es una fórmula. Vamos a imaginar, hermano, mientras yo hablo, hazme esta fórmula. Borras la pantalla y mientras yo hablo, pon 7 por 7. Amén o no amén. Y al otro lado pones 49. ¿Cuántos están despiertos? Bueno, tenía razón Moisés. Tenía razón David cuando dijo que estas cosas tenían que repetirse constantemente. Tenían razón. Amén, hermanos. Bueno, mientras nuestro hermano nos hace la fórmula, voy a hacerles una pregunta. Hermana Fiorella, ¿qué es el ABC de la palabra? Hermana Milagros, ayude a su sobrina. ¿Qué es el ABC de la palabra? Porque no podemos aprender si no aprendemos el ABC. ¿Cómo voy a... y qué es lo básico? Hermana Carmen Guevara, ¿qué es el ABC del mensaje? Porque hay un ABC, amén, hermanos. Hermano Ovidio, hermana Marilyn, hermano Jesús Ampuero, perdón, solo seguir a Cristo. Parecen, es depender totalmente de Dios. Ese es el ABC. ¿Cuántos sabían eso, hermanos? Cuando nosotros aprendemos a dejar nuestras cargas y a depender enteramente de Dios, ya aprendimos el ABC. Muy bien, hermanos. Ya estoy terminando. Amén, hermanos. Pero más o menos lo estoy mostrando así. Jesús nos dio la fórmula. Y como es sin querer, yo no lo pensé. Pude haber dicho 1 por 1, 2 por 2. Ahorita que lo miro me asusto, hermanos. 7 por 7 y salió 49. Entonces Jesús dijo: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la fórmula. Amén o no amén. Y de ahí su primer alumno graduado, Pedro, resolvió la fórmula y empezó a bautizar en 49. No, pero ¿por qué bautizas en 49 si dijo en 7 por 7? Yo no quiero bautizarme en 49, yo quiero 7 por 7, pero resuelve la fórmula. Resuelve la operación. Busca un profesor.
Hermano Cristian, 15 por 15. Hermana Fiorella, 225. Matemática. No sé si estoy explicando lo que quiero mostrarles. Amén o no amén. Entonces Jesús nos dio la fórmula. Dijo, en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu. No dijo en los nombres, dijo en el nombre. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu tienen un nombre. Amén, hermanos. Y Pedro resolvió. Pero, a ver, pregunta bíblica. Samuel, ¿de dónde sacó Pedro esa respuesta? ¿De dónde sacó esa respuesta? ¿De quién la aprendió? Porque si no entendemos, vamos a hacer pelear las escrituras. Muy bien, hermano, ponme Hechos 2:38, un favor. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Muy bien, 5 minutos y terminamos la escuelita dominical. Amén, hermanos. Muy bien. Palabras textuales de Pedro. Ahora esto es revelación. ¿Quién le dio esa revelación? Porque la revelación viene por el oír. ¿Cuántos saben que la Biblia dice la fe viene por el oír? Entonces, ¿a quién oyó Pedro? Hermano Manuel. Muy bien. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Hermano, por favor. Ponme debajo de Hechos 2:38, no lo saques. Pon Lucas 24:47. Y vamos a comparar las palabras. Y vamos a saber de quién lo aprendió. Para los que todavía piensan, no, si yo debo de escoger entre un hombre y Jesús, me quedo con Jesús. Entonces, un señor, ¿cuántos señores? ¿Cuántos dioses? ¿Cuántas fes? ¿Cuántos bautismos? Gracias. Hermano, si no se puede, dime un favor. Hechos 2:38 y debajo de esa escritura, Lucas 24:47. Hermano, ¿tienes otro micro? Muy bien. Ahí está. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Muy bien. Dice la Biblia que Jesús ya iba a ascender y se puso en medio de ellos. Dice, cuando se apareció en medio de ellos, ellos retrocedieron. Pensaron que era un fantasma. Y él dijo, no se asusten, no soy un fantasma. Tengo carne y hueso. Y como todavía estaban asustados, dijo, denme algo de comer. Empezó a comer y ellos estaban muy gozosos, hermanos. Estaban muy alegres. Y ya sabiendo que se iba a ir, él dice las siguientes palabras. Y yo lo voy a leer.
Dice del 44. Voy a leer desde el 41, ¿ya? Como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, todas las escrituras nos hablaron de Jesús. ¿Amén o no amén? Todas las escrituras, la ley de Moisés, el Pentateuco, los salmos de David y los profetas que escribieron hasta Juan el Bautista, escribieron acerca de Jesús. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. No entendían las escrituras. ¿Y por qué? Porque estaban velados. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. ¿Quién está hablando, hermanos? Jesús. Él está diciendo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión o el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Son exactamente las mismas palabras que Pedro habló. Arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén, hermanos. Pónganse de pie, hermanos. Entonces, con el favor de Dios, la próxima semana se le va a alcanzar a cada persona el círculo de la profecía totalmente lleno. Vamos a orar, hermanos. Que pasen nuestros hermanos para que no estén afuera. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos poder hablar de estas cosas que hemos escuchado cientos de veces. Señor, a veces nosotros como predicadores tenemos la comezón de hablar cosas misteriosas y que posible jamás se escucharon. Y no nos damos cuenta que con eso estamos pasando por alto las cosas simples y elementales. Señor, nadie puede construir una casa sin fundamento. Necesitamos, Señor, fundamento sólido para poder construir. Y la unidad de Dios es uno de los fundamentos donde reposa tu palabra. Permítenos entender que solo hay un Dios. Permítenos entender que ese Dios es Jesucristo, Dios hecho carne. Quita de nosotros cualquier confusión. Cierra nuestra mente a cualquier explicación fuera de tu palabra. Permítenos entender, o que nos podamos entender a nosotros mismos, para de esa manera empezar a entenderte a ti, Señor. Y gracias por el privilegio que nos has dado de conocer tu bendita palabra. En el nombre de Jesucristo así te lo pedimos. Amén. Tomen sus lugares, hermanos.